El amor es el sentimiento universal, es el motor que mueve el mundo. En la práctica docente debe ser una condición necesaria en nuestro accionar pedagógico. Buenos días, soy Tibisay Meléndez. A continuación, mi tema de trabajo de grado es Pedagogía de la afectividad para fortalecer la acción humanizadora de los docentes. Mi tutora, la magíster Olga Jiménez. Bienvenidos. Tal estudio. Es muy frecuente observar o escuchar en los pasillos de la institución, en la sala de profesores, a los docentes quejarse de los estudiantes con frases tales como: lo que quiero es que toquen rápido el timbre para salir. Esto se está presentando para que los muchachos nos quieran manipular. Prefiero que me descuenten el día a venir a trabajar porque gasto más. No tengo por qué querer a los estudiantes. No son ni mi familia ni mis hijos. Frases como estas dieron pie a que comenzara esta investigación, ya que es preocupante observar cómo las relaciones entre docentes y estudiantes están llenas de conflictividad, son relaciones muy frías. Ahí es donde surge el problema o la necesidad que queremos resolver. Algunos docentes demuestran poco compromiso a la hora de ejercer la práctica educativa. Se muestran desmotivados, limitándose a ser unos dadores de clase, sin importar la parte humana, los sentimientos y afectos de los estudiantes. Es algo muy común dada la realidad que vivimos día a día, que todos nos dejemos abordar por esa serie de situaciones que van haciendo mella en nuestro accionar pedagógico. Entonces, el docente refleja en su quehacer diario con los estudiantes problemas cotidianos, frustraciones propias del sistema y la presión a la cual están siendo sometidos, convirtiendo su labor en un trabajo como obligado, donde no hay la empatía con sus estudiantes. Al respecto, Gallego, Alonso Cruz y Lizama en el año 1999 precisan que un buen profesional de la enseñanza debe tener conciencia de sus propias emociones, tener la capacidad de controlar sus emociones, ser capaz de motivarse a sí mismo, empatizar con sus alumnos, padres y colegas. Bien importante aquí dos palabras fundamentales como es la de emociones y la empatía, que van a ser tratados a la brevedad. Por todo lo mencionado anteriormente, surgen las interrogantes de la investigación, las cuales son: ¿existe la necesidad de promover la pedagogía de la afectividad para fortalecer una educación humana en la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera? ¿Cuáles acciones se pueden realizar para promover pedagogía de la afectividad para fortalecer una educación humana en la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera? Y por último, ¿es posible transformar la práctica educativa desde la pedagogía de la afectividad en un accionar más humano en la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera? Esto nos llevó a redactar o a enfocarnos en ciertos propósitos, los cuales van a desarrollar o van a ser enmarcados dentro de la investigación. Como propósito general es desarrollar un plan de acción sobre la pedagogía de la afectividad para el fortalecimiento de la acción humanizadora en los docentes de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera en Barquisimeto, Estado Lara. Los propósitos específicos: el primero es diagnosticar los procesos afectivos de los docentes en su acción pedagógica, para luego elaborar un plan de acción. Como tercer propósito está ejecutar ese plan de acción y por último evaluar la efectividad que tiene el plan de acción en los docentes de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera. ¿Cuál es la relevancia del estudio? Es oportuno o imperante llevar a cabo un conjunto de acciones que permitieron a los docentes de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera
humanizar su praxis educativa, contribuyendo a tener un clima escolar en armonía a través de una comunicación afectiva y efectiva entre docentes y estudiantes. Eso nos lleva a que se desarrollaron actividades sobre la pedagogía de la afectividad para fortalecer esa acción humanizadora en los docentes de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera, enmarcado dentro de la línea de investigación de la universidad, que es el rol del docente como orientador en el área personal social. Para ello se indagaron estudios previos, entre los cuales a nivel internacional encuentra Sánchez en el 2014 en su trabajo de maestría titulado Pedagogía Afectiva para la Convivencia y el Desarrollo Humano, realizado en la Corporación Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia. En el ámbito nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el año 2015, en la consulta para el cambio curricular, propone un proceso de cambio curricular en educación media que expresa como una de sus expectativas sociales desde la consulta nacional por la calidad educativa, desarrollar una pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad, ya que es un clamor del sector estudiantil. Es importante señalar que no hay estudios a nivel regional, ya que es un tema innovador dentro del campo educativo. Como bien lo dije anteriormente, el Ministerio del Poder Popular está incluyendo el tema de pedagogía del amor como una dimensión transdisciplinaria en el currículo básico nacional. Es por eso que aquí no aparecen estudios en el ámbito regional. Los referentes teóricos en los cuales fue basado esta investigación se encuentra en la teoría humanística de Carl Rogers, quien se enfocaba en el ser humano como un ser integral que tenía que conseguir su autorrealización al sentirse querido. Es por ello que utilicé esta teoría para enfocarme en mi trabajo de investigación. Aparte también está lo que es la pedagogía de la afectividad como el centro, la médula espinal del trabajo de grado, así como la educación emocional y de la educación humana. Otros términos que se desarrollaron están la comunicación asertiva y empática, autoestima y autoconcepto, manejo de emociones y resolución de conflictos, motivación y compromiso, y la vocación de servicio y la ética profesional como pilares fundamentales en la praxis educativa. El abordaje metodológico se hizo de la siguiente manera. Los docentes fueron los actores de la investigación. En total, 80 docentes que pertenecen a la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera. Esta escuela técnica está ubicada al oeste de la ciudad en la parroquia Ana Soto, la cual forma estudiantes de primero a sexto año con una alta matrícula estudiantil. Entre las técnicas de recolección de datos se utilizaron la observación participante, los grupos de discusión, los diarios de campo y el registro fotográfico para dejar constancia de toda la investigación realizada. Dentro del abordaje metodológico es importante señalar los planos del conocimiento. En la parte ontológica o el plano ontológico que habla sobre el comportamiento afectivo de los docentes en el ámbito laboral. El epistemológico, el comportamiento de los docentes tanto dentro como fuera de su aula de clases. Y en el plano axiológico, todos los valores tales como la empatía, el amor, el afecto, la comprensión y la tolerancia que muestran los docentes hacia sus estudiantes. Para llevar a cabo esta investigación, lo primero que se hizo fue un diagnóstico para conocer cuáles eran esas necesidades, qué era lo que realmente los docentes sentían, por qué los motivaba a actuar de esa manera. Entonces,
¿Cuál fue el propósito de la fase diagnóstica? Como bien lo dice, diagnosticar necesidades afectivas que tienen los docentes de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera, que me permitió conocer la problemática existente, como es la necesidad afectiva que tienen los docentes al momento de relacionarse con sus estudiantes. Ese primer encuentro con los docentes se inició con una lectura reflexiva, la cual se titulaba Maestra, no quiero aprender la P, muy acorde a la situación que se estaba presentando. Luego se hizo unas reflexiones por parte del grupo de docentes, se presentó la temática, se proyectó un video titulado Soy un buen maestro. De allí surgen algunas preguntas autorreflexivas para finalmente hacer un intercambio de opiniones. Esta serie de preguntas autorreflexivas se evaluaba por qué, o se les pedía a ellos por qué escogieron la profesión docente, qué los motivó a ser docente, qué los marcó en su época de estudiante, entre otras preguntas. De allí surgieron una serie de categorías emergentes, entre las cuales podemos mencionar: vemos las cosas negativas, vamos a amarlos y cuidarlos un poquito más, etiquetamos a los muchachos. Nosotros como docentes a veces no nos interesamos por los muchachos, ponerse en los zapatos del otro. De allí surgen las categorías creadas, como la valoración, el autoritarismo, la insensibilidad, empatía y consideración. Todo esto me llevó a plantear un plan de acción con una serie de temas que abordaban todo ese sentir del colectivo docente en la fase diagnóstica, comenzando con enseñanza empática y afectiva, luego el taller de Descúbrete y Ámate, el tercero, haz de tu aula de clase un espacio de armonía, el cuarto, haz lo que te gusta de la mejor manera, el quinto, pongamos de moda la ética y la vocación, y por último, el taller para culminar con broche de oro, humanizando la educación. Vamos con el encuentro número 1, denominado Enseñanza Empática y Asertiva, cuyo tema era la comunicación afectiva y la empatía. Fundamentales, porque si no tenemos una comunicación afectiva con las demás personas, con nuestros estudiantes, no nos reflejamos en sus problemas, en sus zapatos, no tenemos empatía. Entonces, el propósito de ese encuentro fue mejorar en los docentes el entendimiento y potenciar un ambiente de reconocimiento mutuo. Se comenzó con una dinámica, luego tratamos el tema de la comunicación asertiva mediante presentación de PowerPoint, el tema de la empatía, y por último, los docentes se les realizó un test de asertividad para ver qué tan asertivos eran ellos en su vida personal y profesional. En este encuentro, lo que se logró fue que los docentes tuvieron la oportunidad de analizar, reflexionar sobre la asertividad y la empatía, así como su importancia en el quehacer pedagógico para crear una sana convivencia y buenas relaciones interpersonales. De allí surgen las categorías emergentes, entre las cuales podemos mencionar: le permitimos unas cosas a unos estudiantes y a otros no. Cuando nos preguntan por qué, no le damos ninguna razón convincente. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de dirigirnos a los jóvenes porque es un arma de doble filo. La crítica te va a permitir mejorar. De allí se desprenden las categorías creadas, tales como la discriminación, autoritarismo, asertividad, reflexión y la censura. Esto nos lleva a un segundo encuentro que se tituló Descúbrete y Ámate, que abordaba el tema del autoestima y autoconcepto. Tenemos nosotros primero que valorarnos como persona para poder valorar y entender al otro, así como comprender quiénes somos para poder conocer a la otra persona.
Por ello que el propósito de este encuentro era orientar a los docentes para fortalecer su autoestima y autoconcepto, que está siendo o ha sido muy golpeada en los últimos tiempos. Se inició con una lectura reflexiva que se llamaba Águila o Gallina. Luego se presenta el tema central de la autoestima y el autoconcepto para finalizar con unas preguntas generadoras y hacer un conversatorio. En este encuentro se evidenció la existencia de algunos conflictos internos que manifestaron varios docentes al no fomentar la buena autoestima en ellos. Habían docentes que decían que siempre fueron como cercenados a lo largo de su vida, que siempre actuaban para complacer a otros y eso les llevó a ciertos conflictos internos. De allí surgieron ciertas categorías emergentes, entre las cuales están, como docentes marcamos a los estudiantes de qué manera podemos sacarle provecho al yo interno. Yo recuerdo de una maestra que me alaba las orejas, me traumó y yo lloraba porque no me gustaba ir a clases. En las categorías creadas está la responsabilidad, compromiso, concienciación y el autoconocimiento. Al llegar al tercer encuentro, que se tituló Haz de tu aula de clases un espacio de armonía. Allí los temas a abordar fueron el manejo de emociones y la resolución de conflictos. Si no sabemos educar nuestras emociones como docentes, no podemos enseñarle a nuestros estudiantes cómo manejar la suya. Es igual con la resolución de conflictos. Si no sabemos manejar los conflictos que tenemos nosotros, adultos, es muy difícil evitar que surjan conflictos dentro de nuestro ámbito laboral, sobre todo en el aula de clase. Entonces, el propósito de este taller fue comprender cómo las emociones intervienen en las relaciones interpersonales. Para dar inicio, se hizo una lluvia de ideas. Luego se abordó el tema central de emociones y resolución de conflictos para posteriormente hacer la plenaria, donde cada quien aportaba acerca de lo que le pareció el tema tallado. Entre las categorías emergentes que surgieron allí, no nos dejaba salir al baño luego de la hora del recreo. Es una docente que hablaba acerca de una de sus docentes de la infancia. Nos pidió que lo abrazáramos. Era una anécdota con unos docentes de la institución donde un niño le pedía que por favor lo abrazaran. Da pena ajena cómo se comportan algunos compañeros, lo mencionó un docente, en relación a que los conflictos que se han manifestado dentro de la institución, conflictos tan triviales como que si alguien agarró el aula de clase, que si tomó mi carpeta, etcétera. O eran muy usuales los enfrentamientos entre docentes y estudiantes. Las categorías creadas que se manifestaron allí está el maltrato, el trauma, la sensibilización, la elección y la comprensión. En este taller, ¿cuál fue el hallazgo? La reflexión es sobre el manejo de las emociones y la resolución de conflictos dentro del ámbito escolar y la importancia que juegan para crear un buen clima dentro del aula de clases. Es fundamental manejar nuestras emociones y saber resolver los conflictos que se nos presentan para tener un ambiente de armonía y sana paz y poder hacer nuestra praxis educativa de una manera más efectiva. En el encuentro número 4, titulado Haz lo que te gusta de la mejor manera. Allí abordamos el tema de la motivación y el compromiso. ¿Cuál era el propósito de este taller? Desarrollar una motivación interna y externa y así alcanzar un compromiso total cuando se asume la responsabilidad de educar. Si no estamos motivados, no podemos hacer bien las cosas, al igual que no estamos comprometidos. Entonces, muchas veces no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo y por lo tanto lo hacemos a la ligera. De allí se inicia con una dinámica que era el voluntario. En esa dinámica se le pedía a los docentes algún voluntario para hacer
un favor o una actividad. Muy pocos fueron los que se atrevieron a levantar la mano y decir, yo ayudo. Luego se presenta lo de la motivación y el compromiso. Y por último, se les pide a ellos que hagan una cartelera sobre la temática presentada. Los docentes hicieron un buen trabajo en equipo, a pesar de las limitaciones de materiales que tuvieron. Sin embargo, el resultado fue muy hermoso, porque ellos trabajaron con materiales muy limitados para hacer una gran obra como era una cartelera, donde ellos tenían que colocar una imagen que manifestara o que fuese como que transmitiera lo que fue el taller. Ellos allí dibujaron un girasol y una de las profesoras de biología nos hablaba acerca de por qué el girasol, porque el girasol tenía la capacidad de voltear hacia el sol cada vez, o era como que mostraba las dificultades, como nosotros nos vamos haciendo paso a las dificultades, vamos enfrentando esas dificultades. Entre esas categorías emergentes está, me gusta ayudar. Yo solo trabajo aquí 8 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Para qué ponerse a trabajar de más si nunca valoran lo que hacemos? Hecha con mucha creatividad. Entre las categorías creadas está la colaboración, la falta de pertenencia, desmotivación, decepción y la innovación. Cabe resaltar que aquí hubo docentes que no sentían ese grado de afinidad con la institución, porque solo se limita a un tiempo determinado para cubrir sus funciones. Si les piden un minuto más, no lo van a dar. El encuentro número 5, denominado Pongamos de moda la ética y la vocación, tiene que ver, como bien lo dice el título, la ética profesional y la vocación de servicio. ¿Cuál fue el propósito? Resaltar la influencia que tiene la vocación de servicio y la ética en el contexto profesional y personal del docente. Temas que son muy delicados de abordar, como es la ética y la vocación, donde muchos estamos trabajando hoy por vocación, más que por cualquier otra razón. Y allí se hizo una dinámica de inicio, se presentó el tema de la ética y la vocación del docente, para que ellos al final produjeran lo que era el decálogo del docente fragilista. Una vez que concluyó el taller, los docentes redactaron un decálogo de cómo tiene que ser o cómo debe ser el docente fragilista. En este encuentro se logró una verdadera y sincera interacción entre el grupo. Hubo un invitado especial, el doctor Armando González, que junto con mi persona llegamos a concretar ideas según las necesidades e intereses de los participantes. Allí surgieron ciertas categorías emergentes, entre las cuales están docentes que piden dinero a cambio de una buena nota. Eso se presenta en varias instituciones y en la nuestra también. ¿Para qué esforzarme si me pagan una locha? La ética es el resultado de un ser íntegro. Necesitamos ser valorados, entregarnos a nuestra labor en cuerpo y alma. En cuanto a las categorías creadas están la integridad, la decisión personal, la dignificación, el reconocimiento y el amor. Aquí se evidenció que los docentes pedían a gritos ser escuchados, que se reactive en nuestra profesión esa ética, esa vocación, que seamos dignificados para hacer un mejor desempeño profesional. Y por último, en el 6º encuentro, denominado Humanizando la Educación, cuyo propósito fue reflexionar sobre la tesis del amor como la condición imprescindible del docente en su práctica pedagógica. Esta tuvo una jornada de mediodía completo, desde la mañana hasta pasado mediodía. Se inició con una bailoterapia con una invitada especial. Posteriormente se hizo un desayuno, el cual fue preparado por los mismos docentes y por las cocineras de la institución. Se proyectó un videoforo
y luego se hace una dinámica de cierre. En este encuentro, los actores sociales internalizaron que definitivamente un docente no es solo un transmisor de información, ni que los estudiantes son receptores de esa información, que la educación tiene que ir acompañada de afecto. Si la letra no entra con afecto, no va a entrar. Quiere decir que si la educación no va impregnada de ese afecto, de ese amor, de esa empatía hacia los estudiantes, es poco probable que sea exitoso el proceso educativo. Dentro de las categorías emergentes está hacedores de la humanidad, creación de futuras generaciones, soy profesora porque amo lo que hago. Cada estudiante tiene un potencial, escuchar las voces de los maestros. Como categorías creadas surgieron la parte humanista, que somos formadores, los afectos, la importancia y la creatividad. Es importante señalar que en ese encuentro los docentes se mostraron muy abiertos porque estábamos en otro escenario, no era en el aula de clase, estábamos haciendo actividades deportivas, recreativas, sociales que nos permitían interactuar de una manera más fluida, donde nos permitieron expresarnos mejor. ¿Qué hallazgos surgieron en esta investigación? Que los docentes deben promover constantemente la afectividad a través de actitudes y comportamientos ejemplarizantes que contribuyan a mejorar la calidad educativa. Nosotros somos ejemplo de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nuestro comportamiento, nuestra actitud es la que marca esa calidad que día a día vamos formando en nuestros estudiantes. También que los docentes reconocieron que la pedagogía del amor posibilita amarse a sí mismo en primera instancia y de esa manera reconocer sus bondades y retos a superar. Tengo que amarme primero yo para luego amar a los demás, reconocer cuáles son mis potenciales, cuáles son mis debilidades, para luego entender al otro, a ese estudiante que tengo yo sentado frente a mí todos los días. Por último, las actividades realizadas durante el plan de acción estimularon a los docentes una autoevaluación, midiendo el grado de compromiso, empatía y comunicación afectiva. Les permitió internalizar, ver hasta dónde ellos tenían ese compromiso con los estudiantes, qué tan empáticos eran en su quehacer educativo y cómo fue o cómo ha sido la comunicación afectiva con sus estudiantes. ¿Cuáles son las recomendaciones dadas? Que los docentes deben desarrollar plenamente sus capacidades profesionales y personales. Adquirir una actitud de valoración hacia su profesión y hacia sí mismo, desarrollando relaciones sanas. Yo tengo que valorar lo que hago, tengo que valorar mi persona para poder generar esas relaciones positivas con mi entorno, principalmente con mis estudiantes. El docente debe tener conciencia de la importancia de vivir los valores de la institución educativa. Se deben promover actividades que conduzcan a una verdadera educación humanizadora. Tenemos que identificarnos con nuestra institución. Somos la imagen de una institución. Si no nos identificamos, no nos importa nuestro sitio de trabajo, no vamos a hacer nuestra labor educativa de la mejor manera. Para ello se deben siempre hacer actividades extracurriculares, actividades fuera del aula de clase que nos permitan crecer como personas, que nos permitan ser más humanos, sensibilizarnos aún más para poder llevar todo ese conjunto de experiencia a nuestra aula de clase. Como reflexiones de cierre está la transformación de la realidad presentada, que hubo un proceso de sensibilización
que la pedagogía del amor posibilita amarse a sí mismo, como ya lo dije anteriormente, y reconocer las bondades. Que debemos reconocernos como un profesional que está enamorado de su profesión, de su escuela y sus estudiantes, con el deber de identificarse con la institución a la que pertenece. Tenemos que estar enamorados de lo que hacemos, enamorados de la vida, enamorados de nuestros estudiantes. Siempre todo lo que hagamos impregnados del sentimiento del amor, de la afectividad, para que todo fluya de la mejor manera y que nuestra labor, nuestra enseñanza sea más efectiva y afectiva. Es lo que se busca, lo que se pretende al final con esta investigación. Como reflexión personal, puedo dejar que confiado en que la formación del docente debe traer consigo la fuerza transformadora del amor, nos damos a la tarea de ser facilitadores del conocimiento, dejando a un lado del estudiante como un ser humano. Es muy común ver cómo los docentes, como algunos docentes, solo se enfocan en dar un contenido, en cumplir con una exigencia del Ministerio de Educación, sin detenernos a evaluar la parte humana, la parte emocional. Entonces es querer transmitir conocimiento, transmitir información, pero sin un mínimo de afecto. Así no vamos a lograr el éxito en nuestra labor docente. Así no estamos construyendo ese ser humano con amor, ese ser humano que va a ir a la calle. No estamos haciendo las cosas como deben ser. Siento una gran satisfacción al realizar esta investigación que me permitió generar cambios de actitud en mis colegas, al sensibilizarlos con la realización de los encuentros, y a muchos de ellos les movió la fibra humana, al reflexionar en retrospectiva sobre su actuar en el aula de clase. Muchos de mis colegas, de mis compañeros, se sintieron sensibilizados con estos talleres, porque los llevó a su parte cuando fueron estudiantes, les hizo recordar docentes que marcaron para bien o para mal sus vidas. Les hizo sensibilizar, les hizo caer en cuenta que lo que tenemos delante nuestros son seres humanos también como nosotros, con sus sentimientos, con carencias, con emociones, con necesidades afectivas, que nosotros también debemos de ocuparnos de esas necesidades. No solamente, como ya lo dije, necesidades de conocimiento, necesidades afectivas, que si no las abordamos a tiempo, no va a ser exitoso el proceso educativo. No solo vale darle un título, en este caso de técnico medio al estudiante, si ese título no vino cargado durante esos 6 años de un afecto, de un amor hacia lo que hacíamos. Las evidencias fotográficas, aquí muestro lo que es el patio central de la institución, la fachada de la Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera, así como el logo que nos identifica y que llevamos con orgullo, y que yo llevo con orgullo durante estos 15 años que tengo trabajando allí. Evidencia fotográfica de los encuentros, nuestra bandera enarbolada en el patio central, los materiales que se utilizaron, algunos videos, algunas dinámicas, lecturas, y lo del videoforo, Custodios de la Llama. Quiero concluir mi presentación de trabajo de grado con una frase de nuestro pedagogo brasileño, muy reconocido, porque uno de los que trató lo que es la educación liberadora, que los seres humanos no son recipientes donde vamos a estar llenándolos y llenándolos de información, no, que son seres humanos con sentimientos, como es Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los que más ha aportado a la parte humana de la educación. Esta frase dice: la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Muchísimas gracias por su atención. Quien les habló, Tibisay Meléndez. Un placer y un orgullo haber hecho esta investigación que me llena y que me satisface
muchísimo poderles presentar.